para empezar con este evento, en efecto, como dijo Eugenia, esta es una de las primeras charlas que se hace en el marco de una anti-COP, de una crítica a las COP. Y para quien no lo sepa, las COP son las conferencias de las partes, que son básicamente son conferencias globales sobre el cambio climático que son organizadas por la ONU. Entonces, todos los años se hacen estas grandes conferencias en donde se invitan a delegados de todos los países, miembros de la ONU, para discutir políticas sobre cómo enfrentar el cambio climático. Y me parece que la de este año es el número 29. 28. Entonces, por 28 años, bueno, por ahí un año que no se hizo. Exactamente. Exceptuando este año, hemos tenido como estas conferencias todos los años. Y todos los años se hacen propuestas ahí, se hacen acuerdos, se hacen trámites diplomáticos para enfrentar el cambio climático. Y entonces, ¿por qué hacer una anti-COP si es que existe este esfuerzo global para enfrentar el cambio climático? Es precisamente por la ineficiencia de la COP. Insisto, han habido 28 COPs y nuestra situación climática solo está empeorando. Cada vez tenemos más inundaciones, más golpes de calor, seguro sintieron el golpe de calor de hoy. Estamos a las puertas de enfrentar el fenómeno del Niño. Hace muy poco tuvimos una grandiosa cantidad de incendios en el Amazonas. Y entonces acá hay algo que no termina de cuadrar. ¿Cómo es que tenemos 28 conferencias sobre el cambio climático en donde todos los países participan, todos los países se comprometen a hacer cosas sobre el cambio climático y la situación sigue empeorando poco a poco? Entonces, la crítica tiene que ser eso. La crítica tiene que ser de qué está pasando en este tipo de conferencias, por qué son tan poco efectivas, por qué no hay compromisos más serios, y tomar en cuenta que los efectos del cambio climático usualmente no lo sienten estos gobernantes, usualmente lo sienten las personas comunes, las personas de la sociedad civil, son quienes terminan enfrentando en verdad los efectos del cambio climático. Entonces, en esta primera charla quisiéramos abordar un tema muy importante, que es la deuda ecológica. Y la deuda ecológica, las expositoras ya lo van a hablar de mejor manera. Sin embargo, la deuda ecológica quiere responder una gran pregunta, y es, ¿cómo llegamos aquí? ¿Por qué estamos teniendo una crisis climática? ¿Por qué precisamente el clima está cambiando a peor? ¿Por qué las condiciones de vida cada vez son peores? Pero de fondo hay una pregunta mucho más central, y es, ¿quién contamina en verdad? No sé si ustedes han escuchado este término, que es el antropoceno, que es un término que se utiliza para intentar decir que la causa del cambio climático son los seres humanos. Es decir, los seres humanos son los que contaminan, y esa contaminación es la que termina resultando en este cambio climático que nos afecta en gran medida. Este término es un poco tramposo, porque al mismo tiempo que es verdad, no podemos decir que todos los seres humanos contaminen en la misma medida. Hay una grandiosa diferencia entre lo que contamina un país como Estados Unidos a lo que contamina un país como Ecuador. Y entonces, cuando vemos esta gran diferencia, entonces comenzamos a apreciar que existe una deuda de esos países contaminantes con aquellos que no han contaminado. Entonces, esta es una pequeña introducción, insisto, las ponentes van a referirse a temas específicos, y con esto quisiera introducir a la primera de ellas, que es Melissa Moreano. Melissa Moreano es investigadora y docente en el Departamento de Ambiente y Sustentabilidad de la Universidad Argentina Simón Bolívar Quito, y es militante ecologista. Tiene un PhD en Geografía por la King's College de Londres, es integrante del colectivo Geografía Crítica de Ecuador y es co-coordinadora del Grupo de Trabajo Ecologías Políticas del Sur, Abdiegala de Claxo. También una cosa más que quisiera mencionar de Melissa es que Melissa es una militante muy, muy importante, no es solo una académica. Recuerdo que en una presentación ella se llamó a sí misma una académica híbrida, porque su militancia es también algo muy importante, y ella siempre está presta a hablar con nosotros, a darnos charlas. Entonces, bueno, le quisiera dar la bienvenida y por favor damos un fuerte aplauso. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, qué bueno ver la sala llena. Bueno, también agradecerles a la Rebelión Científica Ecuador, a Yasmín,
apellido, de la Colmena, los que están organizando este espacio, porque es súper importante sostener, digamos, lo que se ganó con las consultas, ¿no? Entonces, y una de las grandes ganancias, digamos, que tuvieron las ganancias de las consultas populares fue continuar el debate. Tenemos que continuar hablando de cómo hacer frente a la crisis climática, a la crisis ecológica en general, desde propuestas concretas y que puedan ser realizables, y que ya me voy a referir a eso al final. Entonces, lo que yo quería compartirles con ustedes, el Alex no dijo, pero desde el 2017 yo asisto como observadora a las COP. Entonces, lo que traigo aquí, las reflexiones, son fruto mucho de esa participación, como lo que nos dicen que somos representantes de la sociedad civil, organizaciones observadoras de la sociedad civil, que tenemos voz pero no voto, no solo los países tienen voto ahí dentro. Entonces, es fruto de ese trabajo que estaba haciendo ahí como observadora, y por supuesto, cada año siempre es la pregunta de volver, ¿valdrá la pena volver a la COP? Una vez más, a escuchar que los gobernantes, no es que no hacen nada, hacen cosas muy importantes, pero no hacen lo que deberían hacer, ¿no? Y eso es lo que les voy a contar también ahora. ¿Vale la pena volver? ¿Para qué volver? ¿Cuál es el rol ahí? ¿No? Es un montón de energía, un montón de dinero, un montón de emisiones volver a esto. Entonces, la reflexión que yo he hecho es que a mí me ha servido para entender justamente esto que les voy a contar. Y bueno, si hay en algún momento, la última COP creo que va a ser, quiero que sea la de Brasil, por el símbolo que va a ser, porque va a ser en la Amazonía. Y bueno, digamos, de ahí seguir el trabajo. Entonces, lo que les quería contar rápidamente, porque tengo poco tiempo para después poder conversar, más bien son provocaciones, digamos, para después dialogar con ustedes. Entonces, en primer lugar, yo quería referirme un poco a lo que explicaba Alex, a cómo entender esto de la deuda ecológica. Entonces, yo tengo dos aproximaciones que les quiero conversar. Ahorita es la deuda ecológica histórica, digamos, que es la que se planteaba recurrentemente en las conversaciones sobre el cambio climático, que es el cambio climático en su momento, cuando empezó a ser un tema de importancia global, en los 90s, 80s, 90s, cuando empezaron a salir los informes del IPCC y tal. Fue una oportunidad única para el planeta para empezar a hablar de la deuda ecológica histórica de los países desarrollados con los países en vías de desarrollo, que todavía nos llamaban en ese entonces, ¿no? En el sentido de que se empezó, lo primero que se dijo cuando se firmó la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático era que había responsabilidades compartidas pero diferenciadas, es decir, que había países más responsables de contaminar la atmósfera, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, esa es una de las aristas, digamos, de la estructura civil, pero también la otra, y eso es una consecuencia, digamos, de lo que yo llamo aquí, no lo que yo llamo, de lo que se llama, digamos, la División Internacional del Trabajo, la deuda ecológica histórica, el intercambio ecológico desigual, que es un sistema que se estableció, ¿no?, al menos con América Latina, en los valores de la conquista y de la conformación del sistema mundial, en donde los países que quedamos en la periferia de este sistema, el centro global, ¿no?, que era Europa y los Estados Unidos, fuimos integrados en el sistema global de manera subordinada como proveedores de materias primas. Entonces, en un inicio, les puse aquí los mapas, ¿no?, muy esquemático, para que veamos cómo esto se enlaza luego con el cambio climático. Es como en un inicio, tanto América Latina como África, en este caso, me centré en estos sures globales, eran proveedores de ciertas materias primas. Nosotros empezamos con recursos minerales, luego hubo una migración, digamos, hacia ser proveedores de productos agrícolas. En África también era proveedora de recursos minerales hacia los centros. Luego, entraron en juego, digamos, los combustibles fósiles, ¿no? Empieza, digamos, la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera, que después derivarían en el cambio climático. Y luego, en el momento actual, esa división internacional del trabajo, ese arreglo global no ha cambiado. Podemos poner la siguiente. Nos hemos transformado en el momento de lucha contra el cambio climático en proveedores de minerales para la transición energética, ¿no? Ahora es litio, cobre, como indirectamente oro, y sumideros de carbono. Nosotros somos dueños de los bosques,
tienen la responsabilidad ahora de absorber el carbono que emiten las grandes industrias. Entonces, este arreglo global se permanece y este arreglo global ha generado una enorme deuda ecológica en el sentido de que esa extracción permanente de recursos del sur al norte ha generado impactos ecológicos, socioecológicos sumamente fuertes que todos creo que conocemos, ¿no? Que ha generado la extracción de petróleo, el establecimiento de sistemas agroalimentarios que contaminan, que cultivan el monocultivo, etcétera, etcétera. Pero este nuevo momento es lo que la COP no está proponiendo. La COP lo que propone es que hay que hacer una transición energética basada en el litio, basada en el cobre, en el molibdeno, en territorios del sur que están siendo destripados para sacar esos minerales para paneles solares y para, balsa también para los molinos de viento, etcétera, etcétera. Y sumideros de carbono, que es controlar los bosques, ¿no? Entonces es una dimensión de la deuda, digamos, una deuda ecológica producida por esta constante extracción de recursos naturales del sur al norte y ahora esta nueva división internacional de trabajo que nos están proponiendo de convertirlos en eso. La siguiente. Y luego lo que se refería a Alex, ¿no? Un producto de eso es el cambio climático. Entonces, una de las contaminaciones, de los subproductos, digamos, de este sistema global, ¿no es cierto?, ha sido la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y esa constatación, como les decía al inicio, podría haber sido una oportunidad para el planeta para pagar esta deuda. Digamos, ustedes, países del norte, tienen más responsabilidad de disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero y nosotros, países del sur, tenemos cierta responsabilidad también, por supuesto, pero sobre todo debemos ser recipientes de esa deuda que ustedes tienen con nosotros, porque han gastado nuestros territorios, nos han subdesarrollado, por lo tanto no tenemos la tecnología ni la habilidad para hacer frente al cambio climático. Entonces se estableció una cuota, digamos, de transferencia de financiamiento del norte al sur para ayudarnos a los países del sur a pelear con el cambio, ¿no? Este es el mapa típico, digamos, desde el mapa del Banco Mundial, en donde se muestra los países más contaminantes, los que más emiten gases de efecto invernadero históricos. China cada vez está alcanzando más a Estados Unidos, pero el contaminante histórico de gases de efecto invernadero es Estados Unidos aún. Entonces, ya la otra forma de entender la deuda que les quería comentar, que es una deuda, digamos, ya económica. La lógica, ¿cuál era? Ustedes tienen una deuda ecológica con nosotros, han destruido nuestros territorios, ayúdenos con financiamiento, que no es una ayuda, digamos, no es una caridad, ¿no es cierto?, sino que es el reconocimiento de esa deuda ecológica. Entonces, transfiéranos dinero. ¿Cuál fue el acuerdo, digamos, en el 2012? Este dinero súper concreto tenía que ser 100 billones al año de dinero que se transfiere del norte al sur para lidiar con el cambio climático, ¿no? Y ese es el reconocimiento de sus responsabilidades compartidas financiadas. La siguiente. La siguiente es un mapa para ubicarnos de que esto se sienta en la organización anterior. Los 100 billones, que tendrían que ir de vuelta, ¿no es cierto? Entonces, la siguiente, ¿qué está pasando? ¿No están pasando sin plata? No. Aquí varios cuadros, si les podemos ir pasando seguido. Eso es lo que se ha dado de financiamiento climático según este portal de financiamiento climático hasta el 2020. Se han transferido 632 billones de dólares, más o menos, se alcanzó en el 2019 un total de esa transferencia, ¿no? 600 billones de dólares. Si es que seguimos los acuerdos que habían previos, tendrían que haber transferido 819, no están tan mal, están transfiriendo, pero veamos el detalle. La siguiente. Según este mismo portal, para mantener el objetivo de que no suba la temperatura mundial en 1,5 grados, se necesitan 6.000 billones de dólares. Esa es la curva, lo que se necesita y lo que se da. La siguiente. La siguiente. Entonces no se está pagando esa deuda. Entonces, que lo que pensamos es que esa transferencia de dinero podría paliar de algún modo esta deuda ecológica histórica. Pero además del detalle, es que este es un cuadro bien chévere que a mí me gusta mucho que la gente me analice cuando
más detalle porque tiene toda la complejidad de cómo se transfiere dinero. Mucho del dinero, la mayoría del dinero, se va en mitigación, es decir, dinero para reducir gases de efecto invernadero, pero del norte al norte. Entre ellos mismos están transfiriendo el dinero. Es muy poco lo que nos llega a nosotros para eso. Y lo que llega para nosotros, del norte al sur, la gran mayoría, el 88% del financiamiento climático se hace vía deuda. Nos están prestando plata, que viene con sus condicionamientos, desde el endeudamiento climático, para que nosotros hagamos un endeudamiento climático. Y eso es un gran problema. La siguiente. No, falta 2 minutos. Y esta diapositiva les traje simplemente para pensar, ¿no? Esta es una radiografía, digamos, del mundo. Esta es la forma en cómo se negocia dentro de las COP. Dentro de las COP hay grupos de poder, grupos de países, perdón, que negocian bloques. Y los grupos más importantes son la Unión Europea y el grupo Paraguas, donde está Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, es decir, todos los desarrollados que no están en Europa, que no son Unión Europea. Entonces, estos dos grupos, que son los llamados a responsabilizarse por el cambio climático, negocian casi siempre en bloque. Y del otro lado estamos todos los que dicen que han avanzado con todos los otros países, luchando, peleando ahí porque nos den plata, porque sean más ambiciosos, se dicen sus metas de reducción de gases de efecto invernadero. Entonces es una lucha de poderes ahí dentro muy impresionante, digamos. Y eso es lo concreto del poder global. Así se negocia. No hay igualdad de condiciones para nada. O sea, tienes países isla, estados islas chiquititos, peleando porque les den un fondo de pérdidas de daños en una hora. Podemos poner la siguiente. Esta es una campaña que circuló la semana pasada porque se está negociando un nuevo fondo de rescate climático, se llama, que es de pérdidas y daños, que es para ya hacer frente a lo que ya se dañó, ¿no? A todo el daño que ya está ocurriendo. Gente, refugiados climáticos, gente que ha perdido cosecha, países que están en crisis económica por el cambio climático, etcétera, etcétera. Pero resulta que este fondo, que fue muy difícil de pelear, quiere que lo administre el Banco Mundial, con las mismas requisitos y construcciones que tiene el Banco Mundial. Entonces, esta campaña no se logró, por supuesto, el Banco Mundial va a gestionar ese fondo. Y bueno, ya podemos vamos pasando estas porque es donde enfocar nuestros países y las demandas internacionales. Esto ya solo son provocaciones salidas mucho además de la campaña por el sí, por el asumir, que son cuáles son las cosas en las que nos debemos concentrar. Los países del sur deberían pelear en todo. Entonces, pago de la deuda ecológica histórica quiere decir transferencia real de dinero, sin condicionamiento, sin que esa deuda, etcétera, etcétera. En vez de endeudamiento climático, en vez de intercambios de deuda, que es lo que negoció Lazo en Galápagos, por ejemplo. La siguiente. La denuncia de la deuda de carbono interclase, que es lo que se estaba también refiriendo Alex, también que no todos los países contaminan igual y no toda la gente dentro de los países contamina igual, ¿no? El 1% más rico contamina de una manera estratosférica. En comparación, este es un cuadro famoso que circuló, que muestra la cantidad de emisiones. Vemos que el 40% de las emisiones está concentrada en las élites privadas, con sus viajes de transatlánticos en jets, con sus buques, y sus yates, y sus no sé qué, contaminan mucho. Entonces, de ahí son propuestas súper claras, ¿no? Impuestos a la riqueza, cobro de impuestos a esa élite contaminante, control de ese consumo de lujo que no le hace bien a nadie y que no es para nada necesario. La siguiente. No seguir explotando combustibles fósiles, necesitamos desescalamiento de la producción global. Eso es un gran debate, ¿no? Transformación del sistema alimentario que produce un montón de emisiones. Y ahora sí, en vez de convertirnos a nosotros en los proveedores de minerales y de mineros de carbono para la transición, que nos parece que no queda emisiones reales de gas. Muchas gracias. Buenas tardes, qué gusto tenerlos por aquí. Me parece súper interesante que hayan dado su tiempo, un momentito para conversar de otras cosas que son muy importantes para todos.
Vamos a hacer una presentación el día de hoy de lo que es otra perspectiva de la deuda ecológica que nosotros tenemos, para comentarles justo en marco a lo que conversaban en la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP28, que va a ser este año en Dubái. Entonces queremos contarles por qué nosotros practicamos esta accionar internacional frente al cambio climático. Y yo quiero comenzar con un tema para revisar el tema de la negación respecto al cambio climático. Nosotros lo hemos escuchado desde al candidato de presidencia de Argentina, Milei, también a Donald Trump, un montón de personajes de la política internacional diciendo que el cambio climático no existe. O sea, este concepto está desde que iniciaron los estudios de cambio climático en 1970, donde hay uno de los primeros libros que ustedes pueden revisar, Ecología de Miller. Desde esa época hay un gran grupo de personas políticos indicándonos que el cambio climático no existe. El cambio climático es de varios científicos que se han reunido a darnos una explicación a lo que está pasando. Entonces, vamos a iniciar entonces con nuestra charla. Yo quiero decirles cuántos años nosotros los humanos estamos en la Tierra. Yo voy a prender un fósforo. La Tierra, ¿no es cierto? Solo este instante en el que yo prendí el fósforo es los años que el hombre habita la Tierra. En ese pequeño lapsus, quiero que ni siquiera alcanzaron a ver muchos, hemos destruido grandemente y hemos causado un impacto ambiental inmenso a sectores naturales, hemos destruido biodiversidad, hemos destruido especies. Y entonces dicen ustedes, pero no, es que eso no ha pasado, no es una negación. Yo les quiero indicar algunas de las perspectivas para que ustedes puedan revisar. ¿Sí? Ahí les puse una frase de Carlos Castañeda que dice: la mayor parte de la humanidad está predispuesta en la sumisión. En cambio, hoy hay un grupo muy pequeño de seres humanos que son defectos de fabricaciones. Han escapado del control de calidad de la línea de producción. Son pocos, son herejes, son guerreros. ¿Y por qué estoy hablando hoy con esta frase? Ya vamos a revisar más adelante. ¿Sí? La huella ecológica de la humanidad, que es lo que le estábamos revisando, desde los años donde inicia la producción industrial, que es más o menos 1930, 1940, ha causado una relación directamente proporcional entre la producción, ¿no es cierto?, de gases que conocemos como efecto invernadero y aumento de la temperatura global. Nosotros inicialmente hace unos años le llamaban el efecto invernadero. ¿Por qué se llama efecto invernadero? Yo les quiero explicar porque a veces hay un poco de desconocimiento. Cuando los gases de efecto invernadero se emiten a la atmósfera, el momento que llegan hacia las capas de la estratosfera, digamos, de las capas de la atmósfera que cubre la Tierra, quieren salir de la Tierra, pero se encuentran con el momento que entra la radiación solar y los gases de efecto invernadero tratan de salir, se chocan con la masa que tenemos de gases y vuelve a la Tierra. Esto se hace un efecto invernadero, ¿no es cierto? Entonces, que calienta las zonas, recalienta las zonas. Eso se decía inicialmente en los años 1990. Luego se fue haciendo más estudios y miren que la gente no estaba tan equivocada en la Ecología de Miller, que son los primeros libros. Se hablaba ya de los modelos climatológicos de cambio. Y a pesar de eso, existían muchas dudas a los estudios científicos que se hacían. Actualmente ya hay estudios donde dicen no es solamente que se está calentando, se está derritiendo los hielos, está habiendo una destrucción de los ecosistemas. Entonces, hay una relación directa y lo que quería aclarar es que nosotros en los poquitos años que el Homo sapiens existe como especie, que son 200 a 300 mil años, con las 4.543 millones de miles de millones de años que tiene la Tierra, hemos causado un efecto inmenso. Sin embargo, en los últimos años de la producción industrial, el efecto es mucho mayor. Entonces, justo como nos explicaba
antes, la relación está relacionada directamente el cambio climático a las actividades económicas extractivistas. Como vemos en los últimos años, vemos la relación de cómo ha subido los gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, metano, dióxido de azufre y otros gases en relación a la temperatura de la Tierra. Esto es lo que todo el mundo conoce, o las personas que básicamente conocen la parte. Entonces, vamos más adelante. Aquí podemos ver lo que nos estaban explicando antes. Tenemos unos países que son los principales emisores de dióxido de carbono, dentro de los cuales, como nos explicaba antes Melissa, está China, Estados Unidos y algunos países, digamos, del norte, ¿no es cierto?, de la parte norte de la Tierra. Y esos países que están en los globitos más pequeños son los países del sur, que son los más desarrollados, como por ejemplo podemos encontrar ahí a México, podemos encontrar casi ningún país, si ustedes buscan nuestros países no están. Y en el cuadrito de lado les puse los países que contaminan en base a la emisión de gases de efecto invernadero. Y encontramos Ecuador, no sé si le ven, abajo de Paraguay, Bolivia, Perú. ¿Sí? Nosotros estamos de uno de los que menos produce el dióxido de carbono, como en ese estudio que se ha hecho de emisiones. Sin embargo, el Ecuador es tan responsable, tiene gente tan consciente, ¿no es cierto?, que el 20 de agosto decidió apoyar una de las campañas, de las primeras campañas en el mundo para dejar de explotar hidrocarburos en la zona de Yasuní. Entonces, ¿y por qué este paso es tan importante? ¿Por qué este paso ha sido reconocido a nivel mundial? Porque nosotros, la sobrevivencia del planeta está en el sur global. O sea, nosotros, nuestros ecosistemas, la sobrevivencia de la Tierra, la sobrevivencia de la raza humana o de la especie humana, depende del sur global. Si nosotros destruimos, ¿no es cierto?, los ecosistemas del sur, simplemente se destruye la vida del planeta. Y como nos dicen siempre que son las típicas propagandas son, y nosotros no tenemos un planeta B, no hay una opción B, no tenemos como una segunda opción. Entonces, yo les quiero explicar que nosotros en el Ecuador, como ustedes saben, tenemos una amplia biodiversidad de especies. Les puse ahí los insectos, unos pequeños mamíferos y un montón de especies que tenemos nosotros aquí como parte de nuestros ecosistemas. Y ustedes me preguntaban cuando hacíamos la campaña de elección y teníamos bastante oposición y nos decían, pero bueno, son las especies, ¿no es cierto? ¿Y qué tiene de relación? Y el Ecuador sigue siendo pobre. Y tenemos el concepto del desarrollo, ¿no es cierto? Siempre hablamos del desarrollo. Y nuestros países son los subdesarrollados, como se decía, son los países del desarrollo. Yo les pregunto, ¿qué es desarrollo? O sea, ¿está bien conceptuado lo que es el desarrollo? ¿Está bien decir yo soy un país en desarrollo? ¿O yo soy el que puedo salir afuera y respirar aire limpio? ¿O yo soy el que puedo irme de viaje de 2 horas y encontrar un ecosistema que no hay en otros lugares? ¿O yo soy el país donde tengo riqueza natural? Entonces nos han vendido una idea mercantilista del desarrollo. Nos han dicho que el desarrollo es el desarrollo del norte. El desarrollo es las ciudades, los países, las calles, los edificios. Y eso no es desarrollo. El desarrollo es el bienestar de la población. Y no necesariamente se relaciona con el dinero. ¿Y voy por qué? Porque nosotros con los 6.000 billones que nos decían que es la solución que nos dan mágicamente estos convenios de la Conferencia de Naciones Unidas, que tampoco nos llega el dinero. Pero esas son las soluciones que nos dan. Y yo me pregunto, si acá a Latinoamérica nos llegan los 6.000 billones y nosotros vamos a ser tan desarrollados como el norte, ¿qué está pasando con esto? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué está pasando ahorita con la explotación minera y con la explotación petrolera en nuestros países? ¿Qué está pasando? ¿No es cierto? Entonces, nosotros estamos destruyendo los pocos ecosistemas. Estos seres que habitan ahí
dependen de nuestras decisiones, como países del sur. Entonces, si nosotros hemos dado el primer paso que fue proteger y asumir, en nuestras manos, a pesar de que dependemos tanto de los otros países, en nuestras manos está proteger esto. Le vamos a pasar la otra diapositiva. Y lo que yo voy es que las empresas, corporaciones tienen muchísimos, ahorita tienen, todas las empresas presentan su trabajo para lo que es proteger el medio ambiente, ¿no es cierto? Se llaman todas las acciones por el medio ambiente. Y ustedes han escuchado, bueno, cuidemos del agua, usamos luces LED, no sé, reciclemos. Ahí están un montón de opciones para proteger el medio ambiente. Y eso está bien, ¿no es cierto? Cada uno, cada persona contamina y por tanto tiene la obligación de tener las mejores medidas para proteger el medio ambiente. Pero lo que yo le llamo a esto, cuando una corporación me dice que hace esto, es lo que se llama, que nosotros conocemos como el greenwash. ¿Qué es? Es querer decir, yo, como empresa, no contamino, ¿no es cierto? Porque yo estoy tomando medidas ambientales. Y lo que nos están explicando los países del norte es que ellos, a través de los convenios que tienen frente al cambio climático, la venta, por ejemplo, de bonos de dióxido de carbono, están dejando de contaminar porque están compensando. Pero yo me pregunto, ¿eso es real? Digamos más adelante. ¿Por qué tenemos a cientos de científicos en lugar de los laboratorios investigando, reclamando en las calles? Yo les ponía la primera frase de la lucha. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que todas esas acciones frente al cambio climático, la negación que está pasando en el norte, nos ha llevado a que muchos de los científicos del norte mismo, de los países en Alemania, en Suiza, y ahora en todos los países de Latinoamérica, en países del sur, están reclamando en las calles porque no se escucha, porque los gobernantes no escuchan, porque todos estos gobernantes que tienen voz, pero los que no tienen voz no pueden votar justamente. Entonces, no se escucha a los demás. Entonces, por eso existen estos reclamos a nivel de la ciencia. Solo ya para terminar, ahí les pongo algunos de los artículos que han salido en esta semana. Solamente un caso, por ejemplo, el de Cuenca, donde ya se están secando los ríos. Prácticamente han tenido 26 días de sequía. Existen alertas a nivel mundial y ahí sale un titular que dice: la IPCC resalta la urgencia de la transición energética en América Latina. Entonces, lo que nos comentaba Melissa, ¿no? Existe una presión para que América Latina sea la que vaya pasando a la transición energética, lo que implica nuevamente la obtención de recursos, básicamente de litio y otros minerales que se van a dar en esos países. Ya para terminar, ahí estaban justamente los países que están frente a la crisis de cambio climático, cómo se lo están viendo desde el punto de vista internacional, para que ustedes revisen que muchas veces esto está totalmente localizado en la parte norte del planeta. Nosotros ahorita vamos a ver un poquito unas preguntas que ustedes tengan, pero básicamente hemos tratado de cortar. Yo lo que les quería comentar es nosotros todo el tiempo como gente que trabaja en las ciencias, como profesionales, estamos haciendo acciones para enfrentar, para hacernos escuchar, ¿sí? Frente a los problemas que tenemos ambientales, tanto locales como globales. Y entonces nos pueden seguir ahí en las redes que les pusimos y pueden conocer más información, tanto de Rebelión Científica como Extinction Rebellion o como Yasmin. ¿Sí? De preguntas, comentarios, cualquier persona que quiera participar es bienvenida. Sí, por favor. Gracias, muchas gracias a las dos panelistas por la intervención. Al comienzo el moderador hizo una introducción que a mí me pareció muy interesante porque, digamos, yo no creo que efectivamente este sea un problema de los seres humanos, sino que es un modelo en el que estamos trabajando, en el que estamos viviendo los seres humanos. Y yo creo que es muy importante que planteemos que la discusión tiene que ver con el modelo de acumulación capitalista que es el que genera esto. Yo no creo que va a pasar absolutamente nada.
No creo que ningún país está obligado por las COPs, no van a someterse a ningún cambio. Yo creo que los problemas en realidad son problemas políticos, y esos problemas políticos tienen que ver con la redistribución o la forma en que se están redistribuyendo las riquezas. Yo escuchaba hace tiempos que decían que cuando empezó el petróleo a explotarse en el Ecuador, o desde que se empezó a explotar el petróleo, no ha habido desarrollo en el Ecuador, pero yo creo que sí ha habido desarrollo en el Ecuador desde que empezó a explotarse. En los años 70 no había carreteras asfaltadas en el Ecuador. Y no podíamos ir a 2 horas a ver un ecosistema, porque viajar de Cuenca a Loja, que son 150 kilómetros, llevaba 10 horas de recorrido de carreteras de tierra. Entonces, el problema del Ecuador, o digamos, uno de los problemas tiene que ver con la redistribución de la riqueza, y eso es un problema mundial. Entonces, yo creo que no podemos analizar el problema del clima sin analizar el problema de la justicia social. Muchísimas gracias. Vamos a acumular unas 3 participaciones. Sí. O sea, es una opinión pregunta para la mente. ¿Qué crees tú que pasaría si es que llega todo ese dinero? ¿Cuáles serían los canales a través de los cuales llegaría ese dinero? ¿Y qué efectos tendría en las comunidades, en los que se harían los proyectos, en las organizaciones receptoras? ¿Qué crees que pasaría con ese dinero? Y la otra es una hipótesis. En este proceso de transición ecológica, un poco viéndolo desde el Ecuador, yo siempre pienso que hay detrás de un tema de privatización también. Porque, por ejemplo, la electricidad actualmente, nosotros la tenemos a través de las diferentes empresas eléctricas, que en su mayoría son públicas o mixtas, pero básicamente públicas. Sin embargo, todas estas otras formas más ecológicas que se presentan, tipo paneles solares, energía eólica, son más bien privadas. Eso por un lado, y por otro lado también hay, bueno, un intento también de privatización de la energía eléctrica por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y por eso tenemos a Paconero, además de la supuesta la supuesta escasez de agua que puede ser real, pero se puede evitar, en fin. Pero yo tengo la impresión de que detrás de todas esas propuestas de transición ecológica pueden estar formas distintas de privatización de los sistemas de energía. Y bueno, y de la energía en otras formas. Yo pienso así. Muchas gracias. Tal vez tú querías. Sí. Sí, buenas tardes a todos. Agradezco mucho por el espacio y las personas que nos encontramos aquí reunidas. Y bueno, yo me interesaría saber un poquito al respecto, ya que ustedes han tenido un poco más de trascendencia en esto de los COP que mencionan. Si tal vez han planteado algún proyecto que sea así, como haciendo una referencia, por ejemplo, considerando que el ser humano es el afectado en cuanto a su parte de salud y otros problemas asociados, así como los alimentos, por ejemplo, que tienen regulaciones normativas y bien estandarizadas, de, por ejemplo, recuentos de modas, por ejemplo. Entonces, mi pregunta es si tal vez han planteado un proyecto en el cual la gente pueda, o sea, comenzar a normativizar estas emisiones, o no sé, en la parte del agua, o sea, hay muchas cosas que se pueden normatizar. Y creo que es un buen paso para iniciar, o sea, si no se ha hecho sería un buen paso para comenzar a hacerlo y plantearlo como un proyecto. De acuerdo, muchas gracias. Creo que podemos discutir bastante con eso. La participación me pareció muy interesante. Esta, que sí ha habido desarrollo con Sí, es lo que yo les comentaba respecto al desarrollo. Yo creo firmemente que el desarrollo no es las carreteras, creo firmemente que el desarrollo no es los edificios gigantes y hermosos. Creo firmemente que el desarrollo es lograr que todas las personas, la justicia social sí. Creo que para mí el desarrollo es que las personas, que se logre la justicia social. No necesariamente la justicia social significa una carretera, y ahí hay una equivocación.
Porque si la carretera está entrando por un ecosistema, un área protegida, estás destruyendo una zona para que salga, para que entres a sacar un recurso, estás destruyendo la calidad de vida de esas personas. Y esas personas ni siquiera a veces entienden la magnitud de los daños que se está causando a los seres humanos, lo que nos estás comentando. O sea, el daño real lo tienen las comunidades indígenas, las comunidades que habitan las zonas que todavía son protegidas, donde se pretende hacer más carreteras, donde habita el oso de anteojos, donde habitan todos los animales que ya no tienen a dónde irse, porque nosotros con una carretera le estamos cortando un sistema por donde ellos podían caminar libremente, donde tenían recursos para pescar en el río, ahí con el agua limpiecita, como ellos dicen, porque ellos cuando vamos a los estudios nos dicen: yo tenía el agua limpiecita y ahora ya no tengo ni un pez. Entonces, eso es el desarrollo, me pregunto. ¿Por qué en los países del norte la gente, ahora hicieron una encuesta, prefiere la ropa reciclada? Dice que va a dejar de usar el auto por movilizarse en otros medios de transporte. Entonces, nuevamente volvemos a confundirnos, ¿no es cierto? Nos confunden diciendo que eso es desarrollo. Pero el desarrollo no necesariamente son carreteras, es lograr una justicia social real, que significa que sí, las personas necesitan sus servicios básicos, es correcto, pero sin sacrificar más zonas y ecosistemas y a más pueblos indígenas que están siendo afectados por nuestro desarrollo. Me hicieron una pregunta bastante interesante de qué hacer con el dinero si es que el dinero llegara. Antes solo quería añadir una cosita a la primera intervención, es que tú empezaste diciendo que ahora el problema del modelo de acumulación, el modo de acumulación capitalista, y dentro de ese modo es imposible la justicia social y tampoco la disminución de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Entonces, en ese mismo sentido es la discusión sobre el desarrollo. Ha habido lo que se ha desarrollado desde el capitalismo, y el capitalismo se desarrolla produciendo centros de periferias explotadas, y no solo a nivel global, como en esos mapas que les mostré, sino aquí, ¿no? Entonces, aquí Quito, Guayaquil, Cuenca, las urbes, digamos, la sierra, la costa, parte de la sierra, se desarrolló, digamos, a expensas de la Amazonía, de esmeraldas, que ahora están muy devastados. Entonces, eso creo que es parte del debate también. Entonces, preguntarnos, ¿no?, qué tipo de bienestar queremos y cómo lograr esa justicia social. Entonces, creo que ahí el debate sobre la redistribución es súper importante. Y no solo redistribución de la riqueza, sino, insisto, ahorita el debate con el gobierno que se nos viene es los impuestos, desde el control de la acumulación. Y la pregunta de la Gaby, me encanta el debate, es la siguiente etapa del debate que hay que dar, ¿no? Yo creo que ahorita, depende de la escala en la que uno está hablando, ¿no? A nivel global, como el debate se ha centrado tanto en los fondos, o sea, los países del sur van a las COP a pedir plata, básicamente. Y los países del norte lo que hacen es, y lo que se ha planteado ya mucho desde los movimientos sociales, desde las cumbres que se hacen también cada año en la sede de la COP, son cumbres de negocios, en realidad. La COP lo que ha hecho es establecer un sistema, un mercado, que tiene su mercancía ahorita, que es el crédito de carbono, con sus nombres diversos que les ponen, pero es básicamente eso, ¿no? Cómo seguir acumulando, garantizando la acumulación de capital en un contexto de cambio climático, creando mercancía a la costa de la crisis. Eso es lo que son las COP, ¿no? Y se pasan horas negociando los términos de intercambio de esas nuevas mercancías. Entonces, a ese nivel la disputa ha sido eso, ¿no? Pero ustedes no están reconociendo esta deuda ecológica histórica, que por ahora la única forma de cuantificar que tenemos es dinero, ¿no? Las transferencias que tienen que haber del norte al sur como reconocimiento de esa deuda. Entonces, a ese nivel me parece que es una disputa muy transformadora, digamos, no es dinero de ayuda, no es cooperación internacional, no es ayuda al desarrollo. Lo que queremos es que ustedes paguen lo que han hecho, así de simple, no es como la cosa más visceral.
Entonces, de ese nivel me parece que la discusión está bien y claro, y la lucha ahí es porque los países del norte están utilizando el financiamiento como coerción. Entonces, les pasamos plata mientras ustedes pongan el litio, mientras ustedes pongan sus bosques, mientras ustedes se endeuden, ¿no? Para que nosotros les pasemos la plata. Entonces, ese es un nivel de la discusión. De ahí, claro, si es que eso llegara a pasar, si es que el dinero llegara realmente, creo que no estamos tan lejos porque otro movimiento que ha sucedido, por ahí viene la pregunta, es que los pueblos indígenas en general del mundo han tenido cada vez más protagonismo en una especie de reconocimiento, no sé, de las Naciones Unidas, ¿no? Mirar voz a todos, como hacen las Naciones Unidas, han tenido cada vez más presencia, ¿no? Las coordinadoras regionales de pueblos indígenas, a la cual va mucho la COICA, que es el coordinador de los pueblos indígenas de la cuenca amazónica, y su demanda en cambio ha sido, denos el dinero a nosotros, no a los estados. Nosotros somos los que cuidamos los bosques, nosotros somos los que vamos a cuidar el planeta, nosotros somos los guerreros del clima, ¿no? Entonces ahí se abre toda una nueva discusión, porque entra una discusión de autonomía, de soberanía, de que les ha costado mucho llegar a y están logrando algunas de las cosas que han querido lograr y cómo dialogamos con eso, ¿no? Exactamente qué efectos va a tener si esa avalancha de dinero, que es una reflexión que sí se ha empezado a plantar con la Confederación, ¿no? La coordinadora de las comunidades indígenas de aquí de la Amazonía, pero está muy presente el tema de la autonomía. Se siente como que se agarraron un derecho. Y la discusión, yo sí estaba en algunos talleres, la discusión que se ha planteado es una avalancha de dinero que puede poner en riesgo el tejido social. Entonces hay que prepararse para eso, porque eso va a pasar. Ya no estamos en el momento en que las grandes potencias decían, no, los pueblos indígenas no existen, no nos importan. Estamos en un momento en que han colocado a los pueblos indígenas en el centro de la solución climática, por los bosques. Entonces, eso hay que estar claros. Hay que estar claros en las diferencias de poder que hay. Y creo que hay las alianzas para continuar esta reflexión, cuidando el tejido social de las comunidades, de las organizaciones que han luchado tanto.